Pepe Vallejos, activista ciudadano, docente, músico, artista, gestor cultural. ¿Qué le motivó a participar en política, Pepe? Bienvenido. Buenas tardes, mi estimado Robinson, y buenas tardes a las personas que nos miran. Las motivaciones son diferentes, ¿no? Lo acabas de decir. Pues músico, en vez de decir poeta, voy a decir músico político y loco, ¿no? Yeah. Las motivaciones, primero, la gran decepción que nosotros como ciudadanos sentimos de la clase política actual. Esa es una de las primeras cosas, ¿no? Lo otro es que, siendo yo docente, estando de cerca con la cuestión académica, la investigación, eso me ha permitido conocer de cerca una realidad, ¿no? Pero una realidad, digamos, conceptualizada, una realidad entendida desde una formalización un poco más compleja, pero finalmente esa conceptualización, esa teorización que se hace en la academia, sirve como insumo, ¿no? Para una asesoría, para orientación en la toma de decisiones políticas. Digamos que yo he estado toda mi vida del un lado, ¿no es cierto?, de esa realidad, y teniendo ese bagaje puedo entonces ahora contribuir a que desde el otro lado esos conceptos, ideas, teorías, conocimientos se hagan efectivos a través de política pública. Entonces, esa es otra de mis motivaciones. Y finalmente, grupos de personas, colectivos, movimientos, han visto en mi persona un perfil adecuado, dadas las condiciones, las características, ¿no es cierto?, de que se necesita sobre todo personas nuevas, perfiles frescos, digamos, con criterios posiblemente novedosos, diferentes, y en mi caso traídos también desde la academia y desde la experiencia cultural, porque también soy músico a mucha honra. Considero que la música, el arte, la cultura es una forma no solamente de expresión, es una forma de comunicación, de sublimación, de denuncia, que permite finalmente afincar a una sociedad y encontrar las mejores soluciones para sus propias necesidades. Ya, José, ¿qué tipo de leyes, legislación necesita Carchi? Yo creo que todos los esfuerzos, incluido el esfuerzo en el marco legal, tienen que direccionarse hacia un tema específico que es la preocupación no solamente de hoy, es la preocupación de décadas del Carchi, que es la cuestión económica. Yo creo que por allí debemos caminar, porque si nosotros creamos un marco de incentivos adecuados, ¿no es cierto?, desde las diferentes instancias, podemos apalear algunos de los problemas que nacen de esta necesidad de estabilizar la economía, o algunos le llaman reactivar. Yo le llamaría simplemente activar, ¿no?, porque nunca ha estado activa la economía para volverla a reactivar. Necesitamos un punto de partida diferente, un punto de referencia diferente, y esa es la activación o la resiliencia en un concepto un poco más avanzado. Pero la idea es esa. La cuestión económica, preocupación primera de los carchenses, debe estar como prioridad de la política pública y, por supuesto, como prioridad de mi gestión en la Asamblea. ¿Qué otras leyes? Bueno, hay leyes específicas sobre el tema económico que competen al interés de los carchenses, ¿no? Empezando por la conceptualización de la economía. Nosotros necesitamos entender que la economía no solamente es bienes y servicios, compra, venta y dinero. La economía va mucho más allá. La economía va a lo que nos provee la propia naturaleza, la tierra trabajada por nuestros campesinos, y desde allí nosotros necesitamos una óptica diferente al tratamiento que se le da a la productividad agrícola. Necesitamos un cambio profundo y radical en el acompañamiento y en los incentivos hacia los agricultores. Podríamos pensar en la creación de una institución, un ente específico que canalice, por ejemplo, las necesidades financieras de nuestros queridos campesinos. Esa es una de las ideas base, porque finalmente el Carchi, entre sus sectores, el más importante es el agrícola. Sin embargo, es un sector que no tiene la atención suficiente. El 70% de las personas de la población económicamente activa trabajan en el sector agrícola. Sin embargo, la mayoría de las personas que trabajan en este sector no tienen acceso, por ejemplo, a los cuidados sociales que debe dar el Estado, la seguridad social, entre otros. No tienen, peor aún, un programa de jubilación, ¿no es cierto? Necesitamos entonces fortalecer esas condiciones hacia nuestros queridos campesinos, pero también con acompañamiento tecnológico, técnico, financiamiento, para que podamos crear lo que tanto queremos, ¿no? La producción, pero la producción con valor agregado, para que satisfaga las demandas internas, nacionales, y por qué no pensar
en la exportación. Nosotros necesitamos conexión con la academia, con la investigación, con el desarrollo de nuevas tecnologías, pero también necesitamos conexión con el gobierno nacional. Necesitamos conexión con los gobiernos locales y esa articulación nosotros la podemos hacer desde un marco jurídico adecuado. Un tema importante para Carchi coyuntural es el tema de la movilidad humana. ¿Cuál es su criterio? La movilidad humana es concebida pues como un derecho, obviamente. Si en este mundo capitalista existe la movilidad, redundando, de capitales, existe la movilidad de bienes y servicios, existe flujos diversos, ¿no es cierto?, que interconectan a nuestros países globalmente. La movilidad humana es uno de esos flujos, pero también es uno de esos derechos y nosotros debemos defenderlo. Obviamente dentro de un marco regulatorio adecuado, pero siempre en defensa de los derechos del ciudadano mundo, como se dice en el lenguaje actual, ¿no?, en ciertos sectores. Pero indudablemente nosotros debemos estar conscientes que no podemos restringir ninguno de los derechos. Al contrario, debemos defender todos esos derechos, y la movilidad puede concebirse desde diferentes perspectivas, ¿no? Puede ser un factor también de desarrollo. Nosotros mismos somos producto, ¿no es cierto?, de una sincretización de movilidades humanas de otras épocas. Entonces, eso puede enriquecer más bien a una sociedad, a un país, a un territorio, siempre y cuando, repito, estemos dentro del marco regulatorio adecuado. ¿Andrés Arauz es la solución para Ecuador en este momento? Indudablemente, indudablemente. Andrés Arauz, más que persona, representa una línea política progresista, y esta línea política progresista tiene que ver con una ideología muy clara, que es la ideología de la justicia, la ideología de la gestión de la equidad. Nosotros necesitamos eso. No necesitamos el crecimiento económico como se lo concibe convencionalmente. Andrés Arauz es un economista, pero es un economista de avanzada, digamos, heterodoxo, como se le dice en el lenguaje académico. Y la visión tiene que ser enfocada sobre todo al bienestar de la persona, el ser humano como centro de la economía, y no a la inversa. Esa es una cuestión importante desde los conceptos hasta la praxis de las propias políticas económicas, y por lo tanto Andrés Arauz es la única opción que está en capacidad de promover políticas públicas para generar un sistema económico en el cual el ser humano sea el primer beneficiado. ¿No se puede imaginar otra traición al líder supremo como es Correa por parte de Arauz, como sucedió en ese gobierno? Bueno, hemos tenido un lamentable suceso, ¿no?, con Lenín Moreno. Muchos votamos por Lenín Moreno pensando en la línea política progresista, más no en la persona simplemente. Y lamentablemente el propio Moreno a los pocos días dijo que empezaba a odiar a quienes votamos por él, ¿no? Ese tipo de experiencias sin duda son lamentables, tristes, penosas, pero se refieren más a una persona, ¿no? A una persona que no llenó las expectativas de la población, y que eso de otro lado ha fortalecido pues el proceso de esta línea de pensamiento político, esta línea progresista, y por lo tanto en ese pensamiento crítico la elección y la selección del perfil de Andrés Arauz creo que ha sido la más acertada, y estoy convencido de que ese lamentable suceso con Lenín Moreno no se va a repetir. José, ¿cuáles son sus acompañantes? ¿Quiénes más integran la lista? Bueno, en el Carchi somos 3 asambleístas los que vamos a elegir, ¿no es cierto? Y cada uno con su alterno. En mi caso, José Luis Vallejo como cabeza de lista, con mi alterna Vanessa Obando, Anita Rueda, gestora cultural, como segunda asambleísta, y su alterno Matthew Bolaños, un estudiante universitario. Tercer asambleísta principal, José Miguel Pozo, también un estudiante universitario, y le acompaña Valeria Montenegro, también estudiante universitaria. Entonces aquí hay una cuestión importante. Debo destacar que 3 de los candidatos de ese conjunto de 6 personas pertenecemos a la comunidad universitaria, pero de nuestra querida Universidad Pública Estatal del Carchi. Lo que nos deja una reflexión importante. La universidad es semillero también de acción política, semillero de pensamiento político, y de hecho ese es uno de los roles que tiene la universidad, ¿no? Además de proponer soluciones en las áreas técnicas, también está llamada al debate, también está llamada a participar en este ejercicio democrático desde sus integrantes, por supuesto. ¿Qué le dice la gente en el territorio cuando ustedes salen a las comunidades? ¿Qué piden ellos?
Bueno, en las comunidades se presentan sobre todo los problemas rurales, los problemas del campo, ¿no? Son recurrentes en el tema económico algunos. Voy a enumerar unos pocos. Primero, el acceso al agua de riego, el acceso a la vialidad, los insumos caros, ¿no es cierto?, para el proceso de cultivo, la intermediación, los precios variables en los mercados, que generalmente son bajos, y finalmente las compras concentradas, es decir, el poder de compra que tienen empresas grandes. ¿Eso qué hace? Que el campesino se quede como última rueda del coche, que arriesgue demasiado, que gane casi poco y que además sufra el deterioro de su propia salud y no tenga ni siquiera una previsión económica que le dé cierta certidumbre, cierta tranquilidad y cierta estabilidad en su vida. Esos son los grandes problemas del campo y a eso debemos atacar. Obviamente, esos problemas tienen que ver mucho con obra que no es competencia del asambleísta, pero, en cambio, desde una estructura general, ¿no?, concibiendo al gobierno de Andrés, más un bloque de asambleístas, más esa interconexión o articulación con los gobiernos autónomos, pues podemos generar política pública, cada uno desde nuestra trinchera, el asambleísta desde el marco jurídico, los gobiernos locales desde la ejecución, ¿no es cierto?, de proyectos para su territorio y el gobierno central desde el establecimiento de políticas y programas nacionales. Ya, José, un mensaje para las personas que nos están viendo y que por ahí están indecisos de darle un voto a Pepe Vallejos, a Centro Democrático aquí en el Carchi. Por supuesto, aquellos amigos que no saben por quién votar, simplemente les invito a hacer una reflexión sobre los perfiles del resto de candidatos, sobre qué pasado político, qué pasado profesional tienen, y verán efectivamente que el único perfil nuevo, el único perfil con una formación académica profunda, con principios, con valores, con argumentos y con transparencia, es el que estamos defendiendo desde esta línea política en la lista 1, la lista de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, de la inversión pública, de la atención al ciudadano, de la salud y de la educación. Les invitamos a todos los queridos ciudadanos a que se sumen a este proyecto, porque estamos seguros que desde el 7 de febrero, en que se harán las elecciones, y del 24 de mayo, en que ya se asciende, ¿no es cierto?, al mando del gobierno, pues las políticas públicas darán cambios radicales y profundos en la realidad social y económica de cada uno de nosotros.